Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alfredo Covarrubias. Es para mí un placer estar platicando el día de hoy con ustedes acerca de un síndrome muy importante que es el síndrome doloroso regional complejo. ¿Cuál es el objetivo de la charla? El objetivo de la charla es que identifiques conceptos generales sobre el síndrome doloroso regional complejo y cuál es su relevancia para el abordaje por los profesionales de la salud desde un marco ético, biológico y social. Vamos a empezar a hablar de un caso clínico y el caso clínico es una mujer de 45 años, divorciada, ocupación secretaria, con antecedentes personales no patológicos en los cuales se identifica toxicomanías negadas, alimentación adecuada en calidad y cantidad, con B negativo y esquema de vacunación completo. Entre sus antecedentes personales patológicos no refiere a alergias, no refiere a enfermedades crónico-degenerativas y tiene un quirúrgico positivo para liberación del túnel del carpo. Posterior a la liberación del túnel del carpo, la paciente refiere dolor localizado en la mano operada que distribuye de las falanges distales a los 5 cortejos y al tercio distal del brazo, con un dolor severo en intensidad, una escala visual análoga 10 de 10, el dolor es continuo, no fluctuante, ardoroso, quemante y refiere a descargas eléctricas sin otros fenómenos agregados. El médico ortopedista que le realizó la cirugía le indicó analgesia con un antiinflamatorio no esteroideo, ketorolaco 30 miligramos por la vía endovenosa, aforados a 100 mililitros de solución salina para pasar en 24 horas. Y la enferma sigue con dolor de las características mencionadas, por lo cual su ortopedista le realiza una revisión quirúrgica con la asistencia de un neurocirujano y de un especialista en cirugía de mano. Posterior a esa segunda intervención, la paciente no refiere mejoría, por el contrario, refiere que el dolor es más intenso y severo. El médico ortopedista mantiene el ketorolaco, le agrega paracetamol por vía endovenosa a 1 gramo cada 8 horas y le agrega tramadol, 100 miligramos aforados a 100 mililitros para pasar en 24 horas. La enferma, pese a estos cambios en la terapéutica, sigue mencionando dolor. El médico tratante la da de alta con medicación por vía oral, paracetamol 500 miligramos cada 8 horas, celecoxib 200 miligramos cada 12 horas y tramadol 25 miligramos cada 8 horas, todo por vía oral. Al egreso, la enferma refiere dolor severo en intensidad con una escala visual análoga 10 de 10 y de las características ya mencionadas. Esa es una imagen en la cual se observan las manos de esta paciente, identificando ligero edema y eritema en la mano operada, específicamente en el pulgar. Un mes después del evento quirúrgico, la paciente acude a consulta con su tratante, aún refiere dolor severo y refiere que el alivio con tramadol es moderado y ella modifica la indicación, ahora consumiendo 50 miligramos cada 6 horas, dado que la paciente hizo un incremento sin avisar a su médico. El ortopedista le advierte que tiene una adicción al tramadol. La enferma continúa con dolor severo e insoportable y posterior a su consulta con el ortopedista decide buscar ayuda con otro médico. Va con un médico familiar, el cual sugiere la posibilidad de estar presentando dolor neuropático debido a que en el DN4 presenta datos sugestivos de este tipo de dolor. Podemos observar el cuestionario DN4 que fue aplicado a la paciente, en el cual observamos dolor quemante, con descargas eléctricas, sensación de agujas en la extremidad y hipoestesia al tacto, hipoestesia al piquete y alodinia al cepillado. Por eso, este médico le agregó amitriptilina 25 miligramos cada 12 horas por vía oral, que en el transcurso de 4 semanas se incrementó a 50 miligramos cada 12 horas por vía oral, gabapentina 300 miligramos cada 24 horas por vía oral, que en el transcurso de 4 semanas se incrementó a 400 miligramos cada 8 horas por vía oral. La enferma continúa con dolor.
Ella por cuenta propia se incrementa la dosis de tramadol a 100 miligramos de liberación inmediata cada 8 horas por vía oral, con lo que obtiene mejoría del dolor. Sin embargo, el médico familiar le aplicó un Opioid Risk Tool, en el cual identifica que tiene riesgo moderado a opioides y coincide que pudiera tener una adicción al tramadol, por lo cual lo refiere con el especialista en clínica del dolor. Cuando llega a la consulta, observamos que la paciente tiene edema, eritema y descamación importante con alteraciones en la morfología del lecho ungueal, así como de las uñas, las cuales se tornan quebradizas, y podemos observar cómo en la radiografía, en la zona que está marcada en un círculo, se logran identificar zonas importantes de osteopenia en las articulaciones de la mano afectada. Por lo cual a esta enferma se le hace el diagnóstico de un síndrome doloroso regional complejo tipo 2. En esta imagen logramos apreciar la cicatriz de la cirugía del túnel del carpo y además las alteraciones tróficas ya discutidas con modificaciones en el color de la piel por alteraciones en el flujo sanguíneo. Vamos a hablar un poquito acerca de las consideraciones iniciales y dentro de los antecedentes sabemos que en el siglo XVI Ambrosio Paré describió este tipo de síndromes en pacientes a los cuales se les había realizado una flebotomía. En 1864, Silas Mitchell describió este síndrome en enfermos los que habían sido lesionados por un arma de fuego y utilizó el término de causalgia. En 1872, James A. Evans le denominó a este síndrome distrofia simpático-refleja y en 1946 se propone que hay un componente simpático en la generación de este síndrome. En 1994, la International Association for the Study of Pain acuña el término síndrome doloroso regional complejo y en el 2010 esta asociación acuña los criterios de Budapest. Podemos observar en esta imagen un síndrome doloroso regional complejo de extremidades inferiores en los cuales hay cambio en la distribución del vello con incremento del volumen y eritema. Los sinónimos que entonces han sido utilizados para este síndrome son síndrome de complejo doloroso regional, distrofia simpático refleja, atrofia de Sudeck, causalgia, causalgia menor, mimocausalgia, algiodistrofia, algioneuroddistrofia, síndrome de dolor postraumático, distrofia dolorosa postraumática, osteoporosis dolorosa postraumática y osteoporosis transitoria migratoria. Podemos observar en la prevalencia descrita en los 90 por Gary Bennett que la causalgia o distrofia simpático-refleja ya se estaba considerando entre las principales causas de dolor neuropático. Cuando vemos un poco la epidemiología, algo que es importante considerar es que las estadísticas sobre su prevalencia presentan variaciones geográficas importantes. Con respecto a la identificación de síndrome doloroso regional complejo tipo 1 o tipo 2, encontramos variaciones en un estudio realizado en la Unión Americana. Para el síndrome doloroso regional complejo tipo 1 encontramos 5.5 casos por cada 100.000 habitantes año y para el síndrome doloroso regional complejo tipo 2 encontramos una prevalencia de 0.82 casos por cada 100.000 habitantes año. Un estudio realizado en Países Bajos donde no se hizo esa diferenciación entre el síndrome doloroso regional complejo tipo 1 y tipo 2 identificó 26.5 casos por cada 100.000 personas año. Esto nos hace pensar que posiblemente en algunos países está sobrediagnosticado y quizá en otros está infradiagnosticado, motivo por el cual se han investigado diversos factores de riesgo y se encuentran entre ellos el ser mujer, tener entre 45, mujer por sexo biológico, tener entre 45 y 70 años. La región afectada va a ser más frecuente miembros inferiores en comparación con los miembros inferiores. Los desencadenantes principalmente van a ser fracturas
o lesiones del nervio, así como el atrapamiento nervioso a nivel del túnel del carpo. Es más frecuente en caucásicos, pero hay que tomar en consideración que los estudios no han sido realizados en población latinoamericana y no tenemos estadísticas en latinos. El nivel socioeconómico es medio alto y los síntomas más frecuentes son síntomas vasomotores asociados a edema y eritema de la región afectada, cambios en la temperatura y cambios en el color de la piel. Es importante también que tengamos claro que hay diagnósticos que tenemos que diferenciar del síndrome doloroso regional complejo, entre los cuales se encuentran la insuficiencia arterial, el síndrome de Guillain-Barré, la histeria, la amiotrofia monomérica, la esclerosis múltiple, la enfermedad aterosclerótica periférica, la flevotrombosis, la porfiria, la poliomielitis y tabes dorsal. Si bien es cierto que esta revisión realizada en el 22 coloca la histeria como un diagnóstico diferencial, sabemos que este diagnóstico ya no se encuentra contemplado en los criterios del DSM-5. El diagnóstico del síndrome doloroso regional complejo tiene unas características especiales y como mencionamos en la historia, la International Association for the Study of Pain realizó los criterios de Budapest, en los cuales se encuentran los siguientes criterios. Primero, la presencia de un evento nocivo que haya causado inmovilización. El dolor continuo con alodinia o hiperalgesia, en las cuales el dolor es desproporcionado y a cualquier evento iniciado o conocido. La evidencia en algún momento de edema, cambios en la coloración de la piel, cambios en el flujo sanguíneo de la piel o alteraciones sudomotoras en la región afectada. Esto puede ser considerado un signo y síntoma del síndrome. Y que se haya excluido del diagnóstico la existencia de otras condiciones que pueden condicionar este tipo de alteraciones, como neuropatías periféricas de predominio simpático. Ahora bien, es importante documentar que en el 2010 se modificaron los criterios y además del dolor continuo desproporcionado al evento que inició esto, se encuentran otras consideraciones como son cambios sensoriales, cambios vasomotores, síntomas sudomotores y edema, cambios tróficos y motores. Entre las alteraciones sensitivas se encuentra la presencia de hiperestesia. Entre las alteraciones vasomotoras se encuentran cambios en la temperatura que son asimétricos, así como cambios en la coloración de la piel, también asimétricos. Entre las alteraciones sudomotoras y edema, el reporte de edema y alteraciones sudomotoras en forma asimétrica. Dentro de los cambios motores y tróficos hay cambios en la movilidad y disfunción motora caracterizada por debilidad, temblor y distonía, así como cambios tróficos a nivel de la distribución del vello, de la composición de las uñas y de la descamación de la piel. Y esto ocurre en forma asimétrica. Se tienen que presentar por lo menos uno de los siguientes dos categorías: alteraciones sensoriales, vasomotoras, sudomotoras, edema y motores o tróficas. Como ya se comentaron anteriormente, tenemos que tener por lo menos, ¿sí?, uno de los siguientes. De tal forma que los criterios diagnósticos propuestos de Budapest definen a los síndromes dolorosos regional complejo en dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. En el tipo 2 tenemos un evento claramente identificable de lesión nerviosa o daño, y en el tipo 1 no tenemos un evento traumático claramente identificable. En ambos se presenta alodinia, hiperalgesia, alteraciones de dolor espontáneo y la historia de cambios simpáticos en forma importante. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación física y cómo vamos a tomar en cuenta algunas consideraciones fisiopatológicas asociadas al síndrome doloroso regional complejo? Tenemos que tener claro
que va a haber datos clínicos importantes. Estos datos clínicos importantes son sensitivos, son motores, son tróficos, son autonómicos y también tienen un impacto psicológico en los individuos. Dentro de las alteraciones sensoriales vamos a tener la presencia de alodinia. La alodinia es el dolor al estímulo que no es doloroso. Vamos a tener la presencia de hiperalgesia, hiperestesia, hiperpatía. La hiperalgesia es el dolor que se produce a un estímulo que ya sabemos que es doloroso. La hiperestesia es el incremento de la sensibilidad. La hiperpatía va a ser el incremento de la respuesta dolorosa a un estímulo repetitivo de la misma intensidad, así como la presencia también de zonas de hipoestesia, disminución al estímulo sensitivo. Las alteraciones motoras son la debilidad, el temblor, la distonía y mioclonías. Las alteraciones tróficas inflamatorias tienen que ver con el crecimiento de las uñas, la distribución del vello, la hiperkeratosis que se va a presentar y las manos con forma, la piel con forma alterada. De entre los cambios autonómicos vamos a tener cambios en la coloración de la piel, cambios en la sudoración, la presencia de edema e inflamación y dentro de los psicológicos, pues miedo, ansiedad, sufrimiento, enojo, depresión, mal afrontamiento y alteraciones conductuales relacionadas a la protección del miembro afectado y alteraciones además desde el punto de vista económico por la pérdida de la capacidad laboral. Hay muchas causas relacionadas al síndrome doloroso regional complejo tipo 2, entre las cuales se encuentran traumatismos indirectos, aplastamientos, procedimientos quirúrgicos, inmovilizaciones prolongadas, trastornos inflamatorios, artrosis, infartos agudos del miocardio, infartos cerebrales, congelación, quemadura, secundario al uso de fármacos, entre los cuales se encuentra el fenobarbital, fármacos para modificar la enfermedad tuberculosa, la ciclosporina y algunos tipos de neoplasias malignas y síndromes paraneoplásicos. Es importante identificar que 35% de los casos la causa va a ser desconocida, quedándose como un síndrome doloroso regional complejo tipo 1. Cuando hablamos entonces del síndrome doloroso regional complejo, tenemos que tener en cuenta que el órgano más grande es la piel y por debajo de la piel se encuentra el plexo dermal y se encuentra la rete capilar, que es un conjunto de vasos sanguíneos que forman una red intrincada. Cuando ocurre esta lesión en personas susceptibles genéticamente o que tienen algún tipo de alteración ya de tipo neuropático, puede haber una hiperactividad de la zona neural, condicionando una hiperalgesia temprana, y esa hiperalgesia entonces puede condicionar la presencia de alteraciones simpáticas a nivel de la propia conductividad simpática en los ganglios de las raíces nerviosas, los cuales va a condicionar alteraciones a nivel cutáneo, a nivel motor, y esto va a perpetuarse como la presencia de edema, dolor, espasmo, debilidad, rigidez articular, promoviendo la presencia del ciclo del síndrome doloroso regional complejo. Va a haber cambios que son muy importantes a nivel del flujo sanguíneo cerebral, específicamente a nivel de la corteza somatosensorial, de tal forma que la zona que codifica para la región afectada va a tener una migración en centímetros, de tal forma que las personas que tienen este síndrome también pueden manifestar dolor en boca, dolor en cara, y el flujo que va a llegar a esa región también va a estar modificada, teniendo zonas de bajo flujo en estos pacientes. Esto semeja a lo que ocurre en el dolor postoperatorio persistente o dolor crónico postoperatorio. Lo que muchos han propuesto
como que el dolor postoperatorio persistente o el síndrome doloroso postoperatorio puede ser una manifestación del síndrome doloroso regional complejo sin cambios autonómicos evidentes. ¿Cuál va a ser el tratamiento que se le va a proporcionar a estos pacientes? Es importante, primero, tener claro la presencia de signos y síntomas de tipo autonómico, y estos síntomas autonómicos y cambios de disfunción trófica van a ser los que van a guiarnos acerca de cómo vamos a controlar el síndrome para que el paciente tenga una recuperación funcional y de su estado de salud. Desde el punto de vista de la terapia física, se necesitan terapias de desensibilización, terapias para el control del edema, terapias para mejorar los arcos de movilidad, así como favorecer el estiramiento. Y dentro de lo que es el control del dolor, pues se encuentra el uso de fármacos, el empleo de terapias intervencionistas, ya sea bloqueos nerviosos, ya sea neuromodulación o ya sea infusiones neuroaxiales. Dentro de la psicoterapia se encuentra la terapia cognitiva conductual, la terapia de relajación, el biofeedback, la imaginería guiada y la autohipnosis. Sabemos que han sido documentados múltiples fármacos para el alivio del síndrome doloroso regional complejo, entre los cuales se encuentran los bifosfonatos como el olandronato, el alendronato y el neridronato, así como la calcitonina intranasal. Dentro de los fármacos con acción adrenérgica se ha utilizado la clonidina y la fentolamina. Se han utilizado también esteroides sistémicos como la prednisona, anticonvulsivantes como la gabapentina, fármacos de acción tópica como la capsaicina y la lidocaína y múltiples fármacos como la ketamina, las inmunoglobulinas, la vitamina C, el adalimumab, el infliximab, el mannitol, el parecoxib y el ketorolaco. Es importante tomar en cuenta que con respecto a los bifosfonatos parece ser que sí disminuyen en algunos estudios de tipo de revisión sistematizada y metaanálisis la presencia del dolor cuando son empleados. Con respecto a las infusiones con ketamina, pareciera que también tienen un componente importante, sin embargo las dosis son subanestésicas y posiblemente tengan un papel en el control de otros síntomas, como pudiera ser la depresión de los pacientes. Se han propuesto cuadros para el manejo algorítmico del dolor causado por el síndrome doloroso regional complejo. Todos ellos toman en cuenta el inicio de la terapia física. Y si el dolor es moderado o severo con la terapia física, se empiezan a promover el uso de neuromoduladores. En caso de una moderada respuesta, los moduladores que se han propuesto son los antidepresivos tricíclicos y la gabapentina, así como opioides débiles. Si hay mejoría clínica, se mantiene la terapia farmacológica y se pueden ajustar los medicamentos. Si el dolor es severo o si no se controla pese a la farmacoterapia, se pueden utilizar bloqueos diagnósticos pronósticos desde el punto de vista simpático. Si la respuesta es positiva, pues se proponen una serie de bloqueos más continuar con la terapia física. Si hay mejoría clínica, se continúa la terapia física y se ajustan los fármacos, así como si pese a estos bloqueos no tenemos respuesta o la respuesta es limitada, se pueden seguir utilizando los fármacos, titulándolos, o bien pensar en técnicas ya más invasivas como la neuroestimulación, ya sea espinal o ya sea cortical. Entre los fármacos que se han propuesto, de acuerdo a la Clínica Mayo, se encuentran la gabapentina, la imipramina, la doxepina, nortriptilina, y entre los opioides se ha propuesto
la oxicodona y la hidrocodona. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estas recomendaciones fueron realizadas antes de que se evidenciara la crisis de opioides que vive Estados Unidos, donde el uso de oxicodona era irrestricto y sin un control específico. Es importante tomar en consideración que la terapia funcional, como la terapia ocupacional, la terapia física, la terapia recreacional y la rehabilitación vocacional tienen una evidencia de tipo metaanalítico y son necesarias para el alivio del dolor de estos pacientes. Asimismo, la fisioterapia y las intervenciones realizadas con técnicas ultrasonográficas parecieran proveer un mejor alivio del dolor de los pacientes. Podemos observar cómo en un paciente se le realizó un bloqueo del plexo axilar para el manejo del síndrome doloroso regional complejo. Es importante tener en cuenta que el bloqueo axilar continuo tiene indicaciones como el alivio de este tipo de dolores. Tenemos este caso de una paciente en el cual se le realizó un bloqueo axilar continuo y podemos darnos cuenta de cómo tuvo mejorías graduales después de la administración de anestésicos locales a nivel del plexo axilar. Otra de las técnicas que ha sido utilizada es el bloqueo del ganglio estrellado. Podemos ver cómo se realiza por técnica ultrasonográfica, identificando a la arteria carótida y por debajo del esternocleidomastoideo se encuentra el ganglio estrellado junto al escaleno anterior y por arriba de la vértebra cervical a nivel de C6. Vemos cómo cuando se realiza el bloqueo en nuestra paciente tuvimos un síndrome de Horner, que es lo esperado cuando se realiza este bloqueo. Podemos darnos cuenta cómo después de la realización del bloqueo del ganglio estrellado, la paciente tuvo una mejoría significativa del dolor que no había resuelto a medicamentos. De igual forma, cómo mejoró la coloración de la piel y disminuyó la presencia de queratosis. El bloqueo simpático torácico también está documentado para el alivio y tratamiento del síndrome doloroso regional complejo. Hay factores pronósticos que van a empeorar la presencia del dolor y entre estos factores se encuentra el género, mujeres, la edad, menores de 40 años, que se haya retrasado mucho el diagnóstico, que tengan antecedentes de fracturas o bien la presencia de cirugía del túnel del carpo, la presencia de dolores a nivel de extremidades superiores de predominio distal y la presencia de edema unilateral. Pues amigos, les agradezco muchísimo su atención. Siempre voy a estar agradecido con mi grupo de profesores que participan en el Centro Algia para Educación en Salud. Un abrazo a todos los que colaboran con los organizadores y mis más sinceros reconocimientos a cada uno de ustedes por su paciencia y ganas de seguir educándose. Cuídense mucho.